Ok, hola iglesia, buenos días. Buenos días, qué bueno verlos. Pueden tomar asiento. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y hoy día es un día especial. Bueno, antes de eso, no quiero seguirles animando. En 2 semanas, ¿cierto, Ángel? En 2 semanas vamos a tener ese retiro familiar, ¿no? Entonces, y algunos necesitan bautizarse. Dios dice, si tú crees en Cristo, tienes que bautizarse, tienes que declarar al mundo que yo he decidido seguir a Cristo. Entonces, si tú quieres bautizarse, si tú necesitas bautizarse, entonces hay una lista en la mesa atrás, tiene que inscribirse y yo quiero conversar con todos los que necesitan bautizarse y va a ser un sábado de mucha bendición haciendo el retiro familiar con el bautizo. Amén. Y no se olviden tampoco del seminario del método inductivo. Pueden inscribir en la mesa también. Esto va a ser increíble si puedes separar una semana para conocer la palabra de Dios de una forma que va a transformar tu vida. Y tenemos personas viniendo de todo el país, de Iquitos, de Juan Luis de la Selva, de Lima, de Cusco, de Bolivia, de Huánuco. Entonces vamos a tener muchos hermanos aquí con nosotros, pero también como iglesia queremos aprovechar de eso, ¿no? Entonces, esto es el 20 de marzo. Entonces, esto es, y una cosita más, es bueno ser activo, ¿no es cierto? Ya tenemos mucho para hacer, muchas bendiciones como iglesia, pero uno más es que el 3 de abril hasta el 8 de abril vamos a hacer nuestro primer viaje misionero como iglesia, ¿no? Entonces, después de la pandemia y todo, ya estamos retomando eso y vamos con la mayoría de los alumnos del instituto, algunos líderes de la iglesia y como 6 personas más de la iglesia. Ya hemos comprado 26 pasajes Trujillo a Moyobamba, ¿no? Entonces, es una bendición, pero como iglesia queremos dar la oportunidad a ser parte de este viaje a pesar que tal vez no puedes ir. Entonces, la próxima semana vamos a tener sobres. Y si tú quieres dar como una donación, si tú quieres colaborar con los que quieren ir, pueden dar una donación y con esto te vamos a dar una pulsera, para que tú puedas recordar orar. Entonces, esa semana pueden estar orando, decidiendo, ya me gustaría dar esos 10 soles, o 20 soles, o 50 soles, o lo que sea, ¿no? Y es para ayudar en todos los gastos, porque esto es algo que estamos haciendo como iglesia. Ustedes recuerdan todos los almuerzos que hemos hecho en el retiro familiar, todo este dinero hemos ahorrado y estamos usando, es como 2,000 soles, ¿no? Pero falta todavía. Entonces, si tú quieres colaborar, ora esta semana y la próxima semana vamos a dar la oportunidad de ser parte apoyando en una forma de las finanzas, ¿ok? Entonces, ore por eso. Y una cosa más, antes del estudio. Ustedes conocen a Joaquín y a su linda esposa Ruth, ¿ya? Hoy día es su último domingo con nosotros por 3 meses. Triste, pero es emocionante también. ¿Sabes por qué? Porque esta semana tienen que ir a Lima primero y necesitan tus oraciones, porque si has entrado en migraciones, ya saben, es muy difícil ese sistema ahora. No están dando citas para sus pasaportes, entonces tienen que ir al aeropuerto 48 horas antes y ahí te dan un pasaporte de emergencia. Entonces estamos orando y confiando que esto va a salir bien, y si eso sale bien, ya tienen sus pasajes para estar en Israel por 3 meses saliendo este viernes. Entonces, Joaquín ha estado conmigo a través de todo. Él estaba conmigo antes de Trujillo, él me ayudó a plantar esa iglesia y él estaba con nosotros y conmigo a través de toda la pandemia y ahora su esposa está aquí, se casó entre pandemia y esto, familia, esto no es nada fácil lo que ellos han hecho, pero han seguido fiel
han seguido muy, muy fiel. Joaquín tiene el don de ayudar. Si yo necesito algo, él lo hace sin queja, en cualquier momento, muy humilde. Y su esposa Ruth es una bendición en muchas formas, ayudándole a él mucho. Entonces, Dios proveó en una forma milagrosamente de muchas personas para que, como un regalo para su matrimonio, pueden ir a Israel, pueden estudiar la palabra en los sitios mismos donde sucedió cada cosita y servir y aprender de otro ministerio. Mi corazón es para que esto sea parte de su madurez espiritual. Que pueden ver otra cultura, que pueden ver otro ministerio, que pueden servir ahí y regresar a Perú transformado y listo para servir aquí de nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué no oramos por ellos, siendo su último domingo? Entonces, Ruth, puedes venir acá y Joaquín está escondiéndose aquí atrás, ¿ya? Pero, let me see, bro. Ruth no sabía que iba a hacer eso. Bueno, aquí con Joaquín, ¿ya? Entonces los vamos a extrañar mucho y los amamos mucho, pero esta vez va a ser unos meses increíbles, ¿no? Bueno, y le dije, si sale una guerra allí, que tome su arma y prepárese, ¿no? Pero hay que orar por ellos, hay que orar por sus pasaportes y por su tiempo ahí. De verdad está en mi corazón que pueden descansar y que pueden ser asombrados con nuestro Señor Cristo, ¿no? Oramos por ellos. Padre, de verdad, gracias por las vidas de Joaquín y de Ruth, Señor. Gracias por todo lo que hacen aquí. Va a crear un hueco aquí, Señor, pero confiamos en ti, Señor. Confiamos que tú eres completamente suficiente, Señor. Y oramos por ellos, que tú estés con ellos, que pueden disfrutar como pareja, Señor, que puedes fortalecer su matrimonio, Señor, que pueden descansar y que pueden estar asombrados con tu amor, Señor, y quién eres tú, Señor. Bendice todo su viaje, Señor. Protéjalos en la ruta, Señor. No han viajado mucho por avión y nunca a otro continente, Señor. Oramos para que tú estés con ellos, protegiéndolos y guiándoles con todo, Señor. Y que pueden aprender mucho, Señor. Y que esto puede ser algo que fortalece sus vidas y su matrimonio para todas sus vidas. Damos gracias por la provisión, Señor. Es increíble como iglesia que podemos ser parte, enviar una pareja para servirte a ti, estudiar tu palabra, donde tú viviste, Cristo. Donde tú caminaste, Señor. Gracias por eso. Bendice a ellos, Señor. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Entonces siguen orando por ellos y hoy día vamos a hacer la Santa Cena y Joaquín nos va a guiar en la Santa Cena hasta que se va. Amén, amén. Ahora, por favor, abren sus Biblias a Romanos 3:21. Es increíble el poder de un ejemplo. No es una cosa escuchar algo, es otra cosa ver a una persona haciendo algo. Muchas veces en la vida, o muchas veces en la iglesia, muchas veces en el ministerio, escuchamos algo, pero no entendemos hasta que veamos el ejemplo. Nuestras acciones tienen que hablar tal como nuestras palabras. Y yo tengo un amigo que él es de la ciudad de Los Ángeles, en California. Es una ciudad muy grande y él creció en un barrio, podemos decir, humilde y peligroso, que se llama Compton. Y es muy famoso, si eres un fan de la música rap, muchos famosos salieron de este lugar. Y él fue un jefe de los pandilleros, ¿no? Alguien que vivía una vida peligrosa y, bueno, no justa, podemos decir, ¿no? Pero él fue mi amigo. Él estaba en mi casa mucho cuando yo vivía con mis primos y él siempre en una forma me protegía y yo siempre de verdad lo amaba.
Y yo quería ser como él en un tiempo, y esto fue un camino que tal vez me iba a guiar a cosas muy, muy feas. Pero cuando yo cumplí los 15 años, yo le visité y fue diferente. Él fue muy diferente. Él tenía algunos clubes como discoteca y lo vendió. Él siempre fue un hombre que tenía muchas, digamos, chicas o novias y lo dejó todo. Y ahora él está simplemente limpiando piscinas por su trabajo y yendo a la iglesia mucho. Yo le dije, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Qué tienes? ¿No? Yo tenía 14, yo estaba justo en el mundo, listo para como experimentar todo. Y yo dije, ¿qué pasó con él? Y me hablaba algo de Cristo, pero yo estuve confundido, yo no entendía, no estuve preparado de escucharle bien. Pero su ejemplo siempre quedaba en mi mente de verdad esto es posible, tal vez hay otra vida allí. Es poderoso cuando vemos el ejemplo de alguien. Y muchos años después, él oraba por mí por algo de casi 10 años hasta que yo me convertí. Cuando las iglesias siguen orando, porque nunca sabemos cuándo es el tiempo correcto de alguien que amamos, ¿cierto? Pero yo recibí al Señor y Dios transformó a mi vida. Y yo tenía varios amigos, pero uno en específico, después de como 10 años más, 8 años más, él se convirtió. Yo dije, wow, qué chévere, ¿no? Qué chévere que él decidió a seguir al Señor y ahora es cristiano, ¿no? Y él me dijo, Cory, yo pensaba que nunca fue posible por una persona como yo. Pero cuando yo te vi a ti, yo entendí que Dios sí puede transformarnos, ¿no? Dios sí puede transformarnos. Y hoy día vamos a ver el poder del Evangelio. Vamos a ver que tenemos una fe firme en Cristo. Hoy día vamos a ver que la salvación y la vida eterna es solo por la fe, como hemos estado hablando. Y esto significa que Dios puede cambiar y transformar cualquier persona. Su gracia es para todos, su gracia es para ti. Y eso es lo que quiero ver. ¿Por qué no oramos y empezamos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. No sé qué ha pasado toda esa semana, Señor. Está haciendo mucho calor. Yo sé que algunos no durmieron bien, Señor. Muchas veces yo no duermo bien cuando hace calor, Señor. Pero estamos aquí. Te necesitamos, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias por tu gracia, Señor. Y gracias que tú amas a los pecadores como yo y como cada uno de nosotros, Señor. Y que tú tienes el poder y la voluntad, Señor, el deseo de alcanzarnos con tu amor y transformar nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, te pido. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, por 2 semanas hemos estado de cuán pecaminosos somos, ¿cierto? ¿No? Entonces, Dios tenía que decirnos las malas noticias para que estemos listos y dispuestos para recibir las buenas noticias. Porque el Evangelio de Cristo es el poder para salvar a todos los que creen. ¿Pero salvar de qué? ¿Por qué necesito la salvación? Porque yo soy un pecador. Y cada uno es un pecador. Y ya creo que la semana pasada ya lo establecemos esto muy bien, ¿cierto? Que todos hemos nosotros fallado. Pero ahora, ¿qué dice en 3:21? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces dice, pero ahora, ya somos pecadores. Esto es lo que vimos en 2 y 3. Pero ahora, aparte de la ley que todos hemos fallado, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces, después de las malas noticias, ahora tenemos las buenas noticias. Que aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es para decir que cuando vemos la ley, cuando vemos la santidad de Dios, ya somos culpables, ya somos perdidos. Pero gloria a Dios que ahora en Cristo Jesús podemos ser perdonados, podemos ser justificados, no por la ley, sino por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esto dice, testificada por la ley y por las profetas. Dios sabía, y esto es algo que necesitamos entender. Tal vez podemos pensar como, bueno, Dios trabajaba en una forma en el Antiguo Testamento y ahora trabaja en una forma distinta en el Nuevo Testamento. No es así. No es así. Y Dios siempre sabía que la ley no fue suficiente para salvar. Y Él siempre tenía en su mente, desde Adán y Eva en el jardín, que el Hijo iba a aplastar la cabeza de Satanás. Es desde el inicio. Y mira lo que dice en Jeremías 31 a 33. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Yo siempre sabía, ¿sabes qué? Ellos nunca van a poder cumplir la ley. Entonces, yo voy a enviar a mi Hijo para que Él pueda morir y pagar por sus pecados para que nosotros podamos ser nacidos de nuevo. ¿Sabes que no hay ningún cristiano que no es nacido de nuevo? Cada cristiano que cree en Cristo Jesús en una forma genuina recibe el Espíritu de Dios en su corazón y dice que nueva criatura es, nacido de nuevo es. Y aquí Dios dijo en Jeremías que yo voy a poner mi ley en su mente y su corazón. Entonces no viene por la ley, sino la justicia de Dios por medio de la fe. Pero vieron algunas palabras grandes ahí. Hablamos de justificación, hablamos de redención, hablamos de propiación, no puedo decirlo. Y tenemos que entender qué significa esas palabras. Porque si no entendemos exactamente lo que significa la palabra, eso no va a servirnos mucho. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice la justicia de Dios? Es como hemos estado hablando. Es cuando alguien por la fe recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y en una forma yo estoy recibiendo su pago, lo que Él hizo en la cruz. Estoy diciendo que yo creo en ti, yo soy un pecador y necesito un Salvador y creo que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Y la palabra dice, cuando alguien cree en Cristo Jesús, son salvos, son perdonados, son justificados. Entonces, lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí es que somos pecadores, pero ahora por el amor de nuestro Dios, nuestro Padre, nuestros pecados pueden ser borrados. Yo nunca voy a ser perfecto, ni bueno, nadie aquí. Pero cuando nosotros creemos en Cristo Jesús del corazón, cuando entregamos nuestra vida a Él, es como su sangre lava todos los pecados que hemos hecho. Y todo lo que vamos a hacer en el futuro también. Y cuando Dios te vea,
Él no te ve a ti, no te ve a mí con todos mis pecados, con todas mis fallas, con todos mis errores, ¿no? A veces a mí me canso de mí mismo, ¿sabes? Yo quiero ser mejor y intento, pero nunca llego a lo que quiero ser. Dios, por su gracia, me está santificando. No deberíamos seguir iguales, pero nunca vamos a llegar a la perfección de Cristo hasta que estamos con Él en el cielo. Pero cuando Dios me vea, Él simplemente vea la justicia de su Hijo, que vivió una vida perfecta, que nunca pecó, pero igual fue matado, fue crucificado. Entonces para pensarlo así, es que por mis pecados yo debería estar en la cruz. Yo merezco esto, por todas mis fallas. Pero Cristo dijo, yo te amo, yo soy el único que puedo pagar por esto y lo voy a hacer porque yo te amo. Entonces, por el amor, Cristo se fue a la cruz. Él pagó por nosotros y ahora su justicia y su sangre me cubre. Entonces, la única forma que yo puedo ser justificado es cuando me rindo a Cristo y Cristo me da su justicia. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando dice la justicia de Dios, ¿cómo vamos a llegar al estándar de Dios? Imposible. Pero si tú reconoces que eres un pecador y que tú necesitas un Salvador, Cristo está allí. Cristo está allí. Solo tienes que creer, solo tienes que recibirlo. Y podemos ser justificados y salvos. Y no es solo por un tipo de persona, es para todos. Dice que no hay diferencia. No importa si eres judío o griego o peruano o gringo, todos somos salvos igual. No importa si tienes todo el dinero en el mundo o ni tienes 10 céntimos en el bolsillo. Todos somos pecadores, no hay diferencia delante de Dios. Él nos creó cada uno, Dios ama a cada uno y todos somos salvos de la misma forma, por la fe en Cristo Jesús. Es algo que me encanta en nuestra iglesia, ¿sabes? Tenemos personas de todo el mundo en nuestra iglesia. Y me encanta eso. Nuestro hermano Edgardo dijo, iglesia, hermano Cory, tu iglesia es muy diversa. Tienes peruanos, tienen gringos, tienen venezolanos, tienen colombianos, tienen de Ecuador, tienen de todas partes. Y dije, gloria a Dios por eso. Porque Dios ama a todo el mundo. Y a pesar que somos tan diferentes y tenemos diferentes culturas, ustedes no saben, yo lucho a hacer las cosas básicas todavía en el Perú. Porque me pierdo, porque no soy de aquí, ¿no? Muchas veces yo tengo que llamar a Reinaldo. Reinaldo, me ayuda con eso y no sé qué hacer. Joaquín, me ayuda, no sé cómo hacer esto. O cuando tengo que hablar con la abogada, olvídate. Y me dice, solo haces esto y esto y esto. Y usa un montón de palabras. Y digo, seguro alguien de aquí debería entender lo que estás diciendo, pero yo estoy tan perdido. Ayúdame, ¿no? Pero gloria a Dios que Él nos ama a cada uno. Y no importa de dónde somos. Él te ama. Él envió su Hijo para ti. Y su salvación y esta vida en Cristo, que a veces es difícil, pero es la mejor. A veces es muy difícil, pero es la mejor vida que alguien puede vivir. Es para todos. Es lo que quiero comunicar a ustedes hoy día. Dios te ama. Y Él envió su Hijo. Él hizo todo esto para que tú puedas ser perdonado y justificado, redimido y parte de la familia de Dios. Y no dudas cuánto Dios te ama. Si tú dudas del amor de Dios, simplemente tienes que pensar en la cruz, donde Él envió su único Hijo para pagar por mis pecados, para pagar por tus pecados. Imagínate, Dios te ama. Y esa gracia, ese regalo es para ti. Dios quiere que seas su hijo. Dios quiere que tú tengas la vida eterna. Dios quiere transformar tu vida. Pero simplemente tienes que rendir y aceptarlo. Por fe.
Es pura gracia. Es algo que Él nos regala sin merecerlo. Porque todos pecaron y son destituidos por de la gracia de Dios. Es que todos somos pecadores. Y Él no dice esto para destruir. Él dice esto porque Él quiere redimir. ¿Qué es redimir? La palabra redimir, la forma que yo lo pienso, yo pienso en piratas. ¿Está bien dicho? Piratas que tienen sus barcos y todo eso. No tenemos mucho de eso hoy en día, pero antes había piratas que llegaron a otros barcos y robaron todo y a veces capturaron a la gente y ellos esperaron un dinero para liberarlos, ¿no? Entonces, por el pecado del jardín, todos hemos pecado y es como, Satanás es el pirata y él tiene muchas personas encarceladas. Y nuestra deuda por todo el pecado que hemos hecho, no tenemos forma de pagar, estamos sin esperanza. Pero Cristo vino con su vida perfecta y con su sangre preciosa. Y Él dice, yo puedo pagar por eso. Donde no había esperanza, ahora sí hay. Porque yo morí por ti y levanté los muertos y yo tengo el poder de liberarte, de hacerte una nueva criatura, de redimirte. Eso es lo que Cristo quiere hacer, siendo la propiciación por nuestros pecados. Yo creo que eso es una palabra muy, muy antigua, ¿cierto? Mejor dicho, vamos a ver si puedo decir esto, sustitución es cuando alguien debería estar aquí, pero lo cambiamos por otro. Yo merecía estar en la cruz, pero Cristo tomó mi lugar. Entonces, por mis rebeliones, por mis pecados, yo merezco todo este castigo y todo esto, la muerte de la cruz, pero Cristo se puso a Él en este sitio porque Él me ama. Él dijo, yo voy a tomar eso. Piénselo conmigo, iglesia, piensen en el amor de Cristo para nosotros. En el jardín de Getsemaní, ¿recuerdan? Él dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, ven conmigo, vamos a orar. Ellos siendo tan humanos, dormilones, ¿no? Se quedaron dormidos, no pudieron orar. No sé si esto ha pasado contigo, quieres orar ahí en tu cama y 5 minutos pasa y ya estás... No, Dios, yo quería orar, pero no. Y somos así. Hasta que cuando estamos escuchando la palabra de Dios, ya he visto algunos así, ¿no? Pero yo no tomo ofensa. Yo digo, mejor que están aquí escuchando algo que se queden en casa durmiendo, ¿no? Entonces, al menos que están aquí. Entonces, pero Cristo oraba. Y Él dijo, Padre, si esta copa puede pasar de mí, bien. Pero si no, haz tu voluntad, no Él. Y dice que Él oraba hasta la sangre. Y esto es una experiencia que es real, es un proceso que el mundo de medicina sabe. Es cuando alguien está bajo de tanto estrés, hay tanta presión en la vida, tanta angustia, que rompe los capilares, creo que se llama, ¿no? En el piel, y sale un poco de sangre. Y muchas veces alguien está tan angustiado que está sudando, y por la presión que uno se siente, rompe esas cosas en su cabeza y se mezcla el sudor con la sangre. Y eso es lo que pasó con Cristo. Para ir a la cruz y ser torturado y ser matado no es nada hermoso. Pero Cristo lo hizo para que Él puede ser nuestra propiciación, nuestra sustitución, que Él puede tomar nuestro lugar, más simple. En todo esto vemos el plan y el amor hasta que llegamos a 26. Dice, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es
de la fe en Jesús. Esto es un versículo que me explotó la mente cuando lo entendí, lo que Dios estaba diciendo. ¿Cuántos caminos hay si quieres ir al cielo? ¿Cuántos caminos hay hacia el Padre? Uno. Solo hay uno. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Somos pecadores. Y Dios es santo. Y Dios es justo. Entonces Dios nunca va a decir que yo no voy a hacer caso a un pecado. Como hemos hablado, si un juez, estamos en el corte, y voy a hacerlo un poco fuerte, y alguien mató a tu hija o a tu mamá, así de la nada. Él está ahí, el juez está ahí para dar su respuesta. Y él dice, bueno, sí, es horrible, pero le vamos a dejar libre. ¿Cómo reaccionaría? Con ira, ¿cierto? Tal vez has visto a alguien que tenía un familiar que fue asesinado, matado, y al final cuando le dan la sentencia, cuando dicen ya vas a la cárcel por, 50 años, es como, ya todavía lo extrañamos a esa persona, pero al menos había justicia. Porque sin justicia todos lloran. Sin justicia no es correcto, no es bueno. Entonces, ¿Dios es un buen juez o un mal juez? Es un buen juez. Entonces, Él va a castigar lo que es el pecado. Y nosotros tenemos el pecado. Entonces, Él tiene que tratar, Él tiene que castigar nuestro pecado porque Él es un buen juez. Él es santo, Él es justo. Y Él nunca va a dejar de ser justo. Pero en toda la justicia de Dios, Dios es amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor y Dios te ama a ti. Y Dios quiere que tú seas su hijo. Entonces, ¿qué va a hacer? La única forma es una propiciación, un reemplazo, alguien que puede pagar por nuestros pecados. Pero ¿quién va a hacer? ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién tiene el dinero en su cuenta para pagar los pecados del mundo? Solo uno, mi Padre en el cielo. Entonces, Él envió a su Hijo. Cristo vino como Dios en la carne y vivía sometido como un hombre a padres. Él sentía todo lo que sentimos, pasó porque todo lo que nosotros pasamos sin pecado. Y murió, fue torturado, fue burlado, fue encarcelado y al final fue crucificado. Y Él nunca pecó, a pesar que Satanás lo tentó, ¿recuerdan? Él dijo, no, yo puedo darte todos los reinos del mundo si simplemente me adoras a mí. Satanás le estaba ofreciendo el camino fácil. Y Cristo dijo que no. Yo quiero liberarles, yo quiero salvarles. Entonces Él pagó por nosotros. Y cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos ese perdón. Recibimos su justicia. Recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando vemos la cruz, vemos que Dios es justo y Dios es amor. Él es el que dice ahí, ¿cómo se dice? Dice, al fin de que Él sea el justo y el que justifica. Justo para castigar los pecados del mundo, pero también el que puede justificar a los que Él ama. Esa es la única forma. Personas dicen, no, si tú eres una buena persona vas a llegar al cielo, pero tu pecado, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque Dios es un buen juez. No, pero esto y lo otro. No, tenemos que tratar con nuestro pecado. Y si no hay pago por el pecado, lo que vamos a recibir es la muerte.
Pero en Cristo recibimos el perdón de pecado. Entonces, cuando vemos la cruz, vemos la sabiduría, la inteligencia, la justicia y el amor de Dios. Ya somos pecadores y Dios va a castigar. Pero Él te ama tanto que Él bajó aquí para morir por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos y libres y tener la vida eterna. Y 27 a 31 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. ¿Fe más obras? Solo por la fe. Solo por la fe. Y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Me gusta eso. Uno es como, primero, ¿quién va a jactar? ¿Quién va a decir cuán grande soy yo? Mira lo que yo he hecho. No, hemos establecido que somos completamente perdidos cada uno, sino por la gracia de Dios. Algo que mi suegro siempre me decía, Cory, si no fue por la gracia de Dios, yo iría en el mismo de todos. Pero la gracia de Dios, no voy a decir nada. Él es el que hizo todo por mí. La única forma de ser salvo es humillar y decir, yo no puedo hacer nada, yo te necesito. Y lo recibimos con humildad. Y no hay jactancia. Gloria a Dios que no vamos a ver nadie jactando en el cielo. Sería feo, ¿no? Llegas al cielo y alguien dice, ¿viste lo que yo hice para estar aquí? ¿Qué hiciste tú? No vamos a ver esto. Todos vamos a decir por la gracia y la gloria de Dios para siempre y siempre estamos aquí. ¿Qué practicamos aquí hoy en día? ¿Qué practicamos en esa vida? ¿Sabes qué? No hay nadie mejor que nadie. Toda la inteligencia que tú tienes, todos los dones, los talentos que tú tienes, ¿cómo recibiste eso? ¿Quién te creó así? No tenemos nada que no hemos recibido. Y sin la gracia de Dios, seríamos perdidos para siempre. Entonces, que nos humillamos. Que nos humillamos y simplemente damos gloria a Dios. Hay que amar, iglesia, hay que perdonar. Hay que tener compasión porque somos pecadores. Hay que invitar a otros de recibir esa gracia y amor tan increíble, asombroso. No con arrogancia, no somos mejores, pero simplemente hemos recibido de Él. Y Dios ama a cada persona. Mira lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿De quién estamos hablando? Pablo, el gran apóstol misionero Pablo, que tal vez ha hecho más para el cristianismo, parte de Cristo, de cualquiera en la historia del mundo. Que vivía una vida ejemplar de santidad increíble. ¿Y qué dijo él? Yo soy el primero de los pecadores. Él entendía que si no fue por la gracia de Dios, allí me voy. Que nos humillamos, iglesia. Que reconozcamos la verdad. Todos somos pecadores, todos somos iguales. Entonces el camino correcto como cristianos es la humildad. Es la humildad. Iglesia, lamentablemente muchos en el mundo lo que saben de la iglesia es que ellos piensan que son mejores que todos. No me gusta eso. Pero esto no es lo que enseña la palabra. Esto no es lo que dice Cristo. Eso no es lo que dice el Espíritu Santo. No soy nada sino por la gracia de Dios. No tengo nada que no he recibido. Y Dios resiste el soberbio, pero da mayor gracia a los humildes. ¿Qué quieres en la vida? ¿Quieres que Dios te resiste? ¿O quieres que Él te da
mucha gracia. Bien, tenemos la soberbia en una mano y la humildad en la otra. Uno nos lleva que Dios nos resiste y el otro a la gracia de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debemos humillarnos para que podamos estar en el lugar de bendición. Porque Dios nunca bendice la arrogancia. Mejor que nos humillamos y que estamos en el lugar de bendición, porque Dios nunca bendice la soberbia y el orgullo. No somos mejores que nadie, no actancia, porque es todo por gracia. Todo por gracia. Y dice que, ¿y qué? Entonces, los judíos, los niños, no, todos somos salvos por lo mismo. Entonces, ¿la ley no cuenta? Sí, la ley cuenta porque la ley nos enseña quién es Dios, cuál es la santidad de Dios. Pero ¿ustedes saben cuál es la función mayor de la ley? No es para que seamos salvos. Es para mostrarnos que somos pecadores. La ley es como ver un espejo real. Yo puedo pensar, yo soy buena persona, yo hago lo bueno. Y la ley dice que nunca ni piensas en el robar, nunca ni te enojas, nunca codicias a una mujer o un hombre, siempre digas la verdad. Y digo, entonces sí, tengo un problema. Y dice que la ley es como nuestro maestro que nos enseña que necesitamos a Cristo. Entonces necesitamos la ley para guiarnos a Cristo. Pero la ley no es lo que nos salva. Es solo la gracia de Dios. Vamos a seguir a capítulo 4, 1 a 8. Vamos a seguir esta idea. Y ahí vamos a tener un ejemplo. Y creo que no lo escribí aquí, entonces voy a leerlo de mi Biblia aquí. Romanos 4, 1. No, ya está. Dice, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Esto es una ilustración. Ya hemos hablado que somos justificados por la fe y ahora Dios quiere darnos un ejemplo. 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Escucha esto. Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, el padre de Israel. ¿Cómo fue justo? ¿Por la ley? No, por la fe, dice. 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica el impío, se fue y les es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces estamos hablando de los judíos, ¿no? ¿Cómo somos salvos? ¿Por la fe o por la ley? Vamos a hablar del padre de la nación y el rey más grande en toda tu historia. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo fue su experiencia? En el Antiguo Testamento, ¿Abraham y David fueron salvos por la ley? No, me encanta esto. Porque somos salvos por la fe y siempre ha sido así. Somos justificados por la fe y siempre ha sido así. Si Abraham fue salvo por sus obras, él puede gloriarse o jactarse. Pero no es así con Dios. Dios nunca va a ser deudor a nadie. Pero hay que pensar en la vida de Abraham. ¿Él vivió una vida perfecta? No, si tú lees ahí en Génesis, él varias veces no obedeció, a veces mintió, a veces entregó su misma esposa a otro rey por el miedo. No vivió una vida perfecta. Pero vemos en Hebreos cuál fue la diferencia en su vida. A pesar que no fue perfecto, dice en Hebreos 11:8, por la fe, y está aquí, por la fe, siguen conmigo, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. 9, por la fe
habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es constructor, es Dios. Y 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a la luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Me encanta. Ella creyó que Dios era fiel quien lo había prometido. ¿Cómo fueron justificados? Creyeron. Creyeron por la fe. Creyeron que Él era fiel. Y dice aquí, igual como dice en Génesis, igual como dice en Hebreos, Abraham creó y le fue contada por justicia. Si quieres hablar de obras, si tú quieres ganar la salvación, tienes que vivir al estándar de Dios. Y no es posible. Ni fue posible para Abraham, ni por David, ni por nadie. Pero por la fe fueron justificados. Esto debería aliviarnos. Dios está tratando de hablar a nuestros corazones. Yo te amo. Yo sé que has fallado, que has pecado y nunca vas a ser perfecto. Es por eso envié a mi Hijo. Y si tú lo recibes a Él, tú puedes ser lavado y perdonado y justificado. Para que entendamos que cada uno de nosotros estamos en la misma cosa. Pero Dios te ama. Y Él quiere salvarte a ti. Y David dice lo mismo. Esto viene de Salmos 32. Es que bienaventurado es el hombre que vive una vida santa y perfecta. No dice esto. Dice, bienaventurado el hombre que sus pecados y sus iniquidades son perdonados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa su pecado. Qué bendición cuando Dios nos perdona. Porque es la única forma. Eso es lo que necesitamos. Pero es posible para ti. Es el plan de Dios para ti. Dios te ama. 4:9-12 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, mucho esta palabra, como señal, como sello de la justicia y la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y la padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Yo estaba estudiando y dije, voy a decir esta palabra 20 veces a la iglesia, qué loco suena, ¿no? Pero ahí es la palabra de Dios, ¿no? Pero eso es el punto. ¿Quién vino primero, Abraham o Moisés? Abraham. Abraham es el padre de Israel y mucho después vino Moisés. Y a Moisés Dios dio la ley y la circuncisión. Pero ¿cuándo fue justificado Abraham? Antes, muy antes. Entonces vemos que la justificación no viene por la ley ni por la circuncisión, sino por nuestra fe en Cristo. Me encanta esto. Es igual con el bautismo, es un mandamiento. Si tú crees en Cristo, Dios dice, necesitas tomar este paso de fe muy importante y bautizarse. Pero esto no te salva. Es simplemente una señal de la nueva vida que Cristo nos ha dado. La circuncisión tampoco salva un judío, pero debería ser una señal externa de la obra interna que Dios ha hecho. Amén. Entonces, 20 veces circuncisión, no incircuncisión. ¿Quién vino primero? ¿Abraham o Moisés? Abraham. Entonces, siempre ha sido por la fe. Recibimos su gracia por la fe. Y para terminar, voy a leer de 13 a 25
y de ahí Joaquín, antes que se vaya, nos va a guiar en la Santa Cena para recordarnos ese gran sacrificio de Cristo. Pero sigue conmigo, 13 a 25. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, porque no podemos llegar, entonces el ira de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Escúcheme 16, esto es algo que necesitamos escribir en nuestros corazones. Por tanto, es por fe nuestra salvación. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Antes que sigo, si la promesa de la salvación dependía en tus obras, ¿cuán firme sería? ¿Tienes confianza que puedes seguir viviendo una vida perfecta desde hoy en día hasta que estás con Cristo? Entonces, si la promesa de la vida eterna depende de ti, ¿está firme? Para nada. Pero si Dios bajó, si Dios nos alcanzó, si Dios hizo todo, y solamente tenemos que recibir su obra, ¿es firme? ¿Dios es fiel? ¿Dios va a fallar? Nunca, jamás. Entonces, la salvación, la vida eterna, tiene que ser por gracia, algo que Dios nos da sin hacer algo, sin merecer algo. Porque si dependía 1% en mí, estaría perdido yo. Por eso Dios hizo todo y Él nos ofrece todo cuando lo recibimos con un corazón genuino. Es para que sea firme. 16, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creo, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas. Escucha esta. A quien creo, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creó, Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitada para nuestra justificación. Primero, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Es 100% Dios, 0% yo. Para que yo pueda salir de aquí con seguridad que yo soy hijo de Dios y yo tengo la vida eterna. Solo tengo que recibirlo. Solo tengo que humillarme y confesar que soy pecador y necesito esa salvación. Y cuando creemos y lo recibimos, Dios nos da todo. Es su gracia. Es algo que no merecemos. Pero iglesia, ¿cuántas personas no reciben a Cristo porque piensan que esto no es posible para mí? No sé que esto puede ser por mí. ¿O cuántos cristianos no viven una vida llena del Espíritu, que nunca experimentan la transformación? ¿Por qué? Porque dudan a Dios. Porque dicen, bueno, la Biblia dice que soy una nueva criatura, pero no sé si eso va a suceder conmigo. Y por la incredulidad nunca experimenta
la bendición que Dios tiene por una persona. Muchas veces tenemos trasfondos, tenemos historia, tenemos cosas en el pasado, digamos, esto no es para mí. Pero necesitamos ver el ejemplo de Abraham, siendo viejito. Sara, siendo a 100 años. Ellos dijeron, el que prometió es fiel. Entonces no vamos a volver atrás. Vamos a creer. Vamos a creer en Él. Que Él puede cumplir su promesa. Él puede transformarme a mí. Él puede salvarme a mí. Él puede hacerme una nueva criatura. Dios hizo todo para que podamos recibir su gracia. Pero necesitamos creerlo. Y yo quiero que tú creas que esto es para ti. Porque todos somos pecadores. Todos hemos fallado. Pero Dios te ama. Él sabía que nunca íbamos a poder salvarnos a nosotros. Entonces Él hizo todo. Y ahora solo tenemos que recibirlo por fe. Y si tú eres cristiano y te sientes que nunca vas a llegar, las promesas de Dios son para ti. Si tienes a Cristo, tú eres una nueva criatura. No lo dudas. No regresas como el pueblo de Israel. Cuando Dios lo prometió, toda la tierra prometida, ellos dijeron, pero no hay gigantes, es muy difícil, no sé, no podemos. No, Dios es fiel y esa promesa es para ti. Amén, iglesia. Dios te ama. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra hoy día, Señor. Gracias por quien eres, Señor. De verdad, hoy día, como iglesia, te damos gracias. Gracias porque somos pecadores. Gracias que tú nos amas. Gracias que tú eres justo y el que justifica, Señor. Gracias que tú hiciste todo por nosotros. Ayúdanos a humillarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en ti y en tus promesas. Padre, yo sé que tú quieres salvar aquí, transformar vidas aquí, Señor. Calla la voz del enemigo que dice que no es para ti. Ayúdanos a recibir y escuchar de tu amor, Señor. Señor, yo te pido que tú derrumbas fortalezas en nuestras vidas y que podemos rendirnos y humillarnos y decir, sabes que tu palabra es correcta. Y igual como Abraham, igual como Sara, esperanza contra la esperanza. No parece que hay una forma, pero tú eres todopoderoso. Entonces creemos en ti, Señor. Ayúdanos a creer. Dudamos mucho. Ayúdanos a creer, Señor. Y transformarnos, Señor. Y salvar. Si hay alguien aquí que no ha recibido a ti, Señor, que hoy día pueden entender. Que pueden entender que tú lo amas. Que tú hiciste todo por esa persona. Y solo tienen que recibirte. Haz tu obra, Padre. Y ahora vamos a recordar de lo que tú hiciste. Y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.